Primero quería decir que no solo es el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe quien organiza estas jornadas, sino también el Ateneo Obrero de Xixón, el Principado y la Agencia Asturiana de Cooperación, que siento el error, pero soy bastante mala con el protocolo y mucho más cuando tengo que improvisar, que llegó Ángel Alonso, por fin está aquí, y hablaban de la posibilidad de tener 5 minutos de descanso antes de la siguiente intervención que va a hacer Safa. ¿Os parece que sigamos directamente? Bueno, una de las cosas que se planteaba es que las preguntas y las intervenciones sean al final de las dos intervenciones, ¿os parece? Bueno, pues Ángel, no sé si quieres decir algo. Únicamente quiero pediros al final 5 minutos. Vale. Bueno, además de agradecerle otra vez a Jesús su intervención, que a mí personalmente me resultó muy interesante y seguro que va a generar también muchas preguntas y mucho debate al final, pues ahora me gustaría presentar a una persona que la segunda persona que va a intervenir en esta mesa es una persona que ya es conocida por muchas y muchos de los que estamos aquí, y que se caracteriza por la clareza y por la fuerza en sus intervenciones. Su intervención de hoy se llama El proceso de paz, segunda Nakba Palestina. Y bueno, Safa es oftalmólogo, que me trabo, natural de Cisjordania. Hizo sus estudios universitarios en Santiago de Compostela y, además de palestino, es un incansable activista por los derechos de su pueblo. Fue delegado de la OLP y autor de varios libros, y el último de ellos se llama La Revolución Árabe, Democracia, Nacionalismo y Religión, en el que analiza estos levantamientos que han convulsionado Oriente Próximo y los pone en relación con el conflicto permanente generado por la ocupación israelí en Palestina. Y bueno, pues sin más le paso la palabra a Safa. Bueno, a mí primero quiero daros las gracias y al comité por la organización de este acto. A mí, como dicen, me va a tocar bailar con la fea, porque yo voy a criticar algo que se ha convertido en los últimos años en la religión en el Oriente Medio y internacionalmente lo que se conoce con la palabra el proceso de paz. Yo no he visto ni conozco en la historia ningún proceso que haya hecho tanto daño a la paz como lo que estamos padeciendo en el Oriente Medio. Y lo que se dijo algunas veces que la falsa paz podía ser mucho más peligrosa o es una guerra abierta, esto lo que está realizándose para nosotros es que eliminó las perspectivas y las posibilidades que haya paz en el Oriente Medio en el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí. Dichas estas palabras después de 26 años, porque podía decirme uno, oiga, tenga un poco de paciencia, que aún el tiempo no ha determinado el resultado, pero yo esperé el primer año, el segundo, el tercero, 10 años, 20 años, 26 años, y las posibilidades hoy por hoy están anuladas. Y para entrar en materia voy a analizar que este proceso de paz está hecho de una forma diseñado, no para que haya paz, sino para que el proyecto colonialista, sionista en el territorio palestino tenga un más margen de posibilidad de afianzarse. Claro, y dices, ¿por qué? Yo voy a entrar en 3 dimensiones del concepto del proceso de paz. Primero, el primer punto ha sido la división del territorio palestino en zona A, zona B y zona C. Y dijo Israel, oiga, ustedes si quieren ser libres, pues la zona A, donde están concentrados el 80% de la población palestina, que son las ciudades urbanos grandes, toda la población palestina, esto solo lo va a manejar la Autoridad Nacional Palestina. Esta es vuestra responsabilidad. Nosotros no queremos intervenir en este asunto. Los palestinos erróneamente tuvieron una actitud infantil
porque no entendían lo que han firmado, dijeron, wow, por fin vamos a ser dueños de nuestro futuro. Claro, pero Israel les dijo, oiga, la zona B la vamos a convertir vosotros en nosotros. Y la zona C, que representa el 60% del territorio palestino, es solamente, exclusivamente Israel. Claro, dices tú, bueno, oye, estáis libres, ahora sois vosotros, la autoridad nacional la que va a manejar el asunto. Claro, si nos fijamos en la zona C es el 60% del territorio de Cisjordania. Y la zona C es donde están los elementos naturales abundantes, que es agua subterránea, mármoles, piedras, los minerales del Mar Muerto, que las estimaciones internacionales, acabo de leerlo, si nosotros controlamos los recursos naturales y minerales de esta zona, nos aportaría $3 billones, que equivale al 25% del Producto Interior palestino. Y después dicen que tengamos crisis económica. ¿Cuál es la clave de esto? Claro, Israel nunca tuvo algún problema con el palestino por ser palestino. Por eso dijo, oiga, si eres vosotros los dueños de los palestinos, de vuestro futuro. El problema de Israel no es con el palestino. El problema de Israel es con la tierra palestina. Ella quiere la tierra palestina. ¿Por qué? Porque es la característica de todo un colonialismo de asentamiento. ¿Qué necesita? Espacio colonial, la tierra. Esto me hace recordar, por eso cuando se habla de Palestina, por favor, no se debe de olvidar de hablar que la batalla se libra en la tierra, sobre la tierra y el control de la tierra, porque es un proceso de colonización. Eso me hace recordar una anécdota de un jugador conocido, Di Stéfano. Cuando vino al Real Madrid, observó algo un poco raro. La mayoría de los jugadores le mandaban el balón por el aire. Y él es un jugador que le gusta ver el balón por la tierra, por el campo. Entonces Cabrió se reunió con el equipo y dijo, oiga, ¿saben ustedes de dónde viene este balón? Y los jugadores le contestaron, es de las vacas. Y dice, ¿qué comen las vacas? Dice, hierba. ¿La hierba dónde está? En el campo. Pues yo quiero el balón en el campo. Pues justo cuando se habla, esta anécdota nos refleja que cuando queremos hablar, tenemos que hablar de lo que nos interesa, que es la tierra. Con este diseño acaban de hacer una separación entre el palestino y la tierra palestina. Una. Dos. Deshizo la carga de la responsabilidad de la población. Es la primera vez que una ocupación dice, vale, yo no quiero ser responsable. ¿Quién es el responsable? Y vienen los generosos, los donantes, la comunidad internacional, los que firmaron el acuerdo y dicen, nos responsabilidad nosotros de pagar el dinero para la autoridad nacional palestina y la responsabilidad de la población palestina. ¿Qué significa esto? Una ocupación es gratis, barata, no tiene ninguna responsabilidad sobre la población. ¿Por qué? Porque hay unos generosos que están pagando esto. Y por tanto se ha convertido en un diseño para que Israel esté cómoda y tranquila ocupando el territorio palestino, aprovechando los recursos de la tierra y al mismo tiempo creando las colonias en estas zonas que acabamos de hacer. Vais a la zona C, donde vais los colonos en el verano, allí para las piscinas, cuando está el palestino privado del agua subterránea, el agua para los palestinos, la zona C está abundante de las piscinas de agua y de agricultura para la zona que lo que aporta. Y cuando hablamos con ellos dicen seguridad. No, seguridad no es una zona de seguridad. Que al final Israel ahora mismo acaba de Netanyahu, dice, ¿para qué vamos a andar con eso lenguaje político diplomáticamente correcto? Dice, yo voy a anexionar la zona C. En la campaña electoral, total, no hay nadie, ahora le invito y hablaré de las consecuencias políticas del apoyo a esta política de tal. El segundo diseño es el económico, es la paz liberal. Palestina se ha convertido en un laboratorio para aplicar una teoría que surgió después de la Guerra Fría,
cuyo máximo exponente es el profesor Michel Doyle, estudioso de las relaciones internacionales, y llegó a la conclusión diciendo, oiga, no hay conflictos entre países que tengan un sistema democrático y tengan un mercado libre económico. Y por lo tanto, Palestina lo que necesita es democracia y sistema de mercado. ¿Qué quiere decir? Que no hay conflicto. El problema de los palestinos es que no éramos ni democráticos ni teníamos mercado libre. Hay un periodista norteamericano que se llama Friedman, escribió en los 90 una de estas frases geniales, dice, no hay ningún conflicto entre dos países que tengan McDonald's en su suelo. Hemos dicho, wow, eso debe ser fabuloso, hay que traer un McDonald's a Palestina, porque así eliminamos el conflicto israelí, porque no tenemos. De todos modos, esta teoría fue falsa, porque 2-3 años ya empezó la guerra de Yugoslavia y había McDonald's y los que lo han bombardeado tenían los fabricantes del McDonald's. Por tanto, es falso. 2. Esa teoría que surgió anteriormente diciendo, oiga, cuando hay un mercado libre, automáticamente el sistema, si hay un país tiene un mercado libre, automáticamente tendrá una democracia liberal. China le dijo, esta teoría es falsa. Yo tengo un mercado libre y tengo el Partido Comunista que va a gobernar durante los últimos años. Pero Palestina se convirtió en el laboratorio para decirnos, oiga, tenéis que hacer mercado libre y tenéis que hacer un sistema democrático. Claro, ¿cuáles son las consecuencias de las dos? Que la élite palestina, hay una élite palestina que compró esto. Esta mercancía envenenada la hemos comprado y hemos creído en ella. Y cuando lo hemos creado, aceptado para nosotros, hay algunos que se espabilaron diciendo, pues vamos a crear instituciones para que demostremos nuestra capacidad a la creación de un Estado palestino independiente. Como si antes no teníamos instituciones de Estado porque no hemos sido capaces. No es que la palabra ocupación ha desaparecido. No hay ocupación. El problema ahora los palestinos tienen que demostrar su capacidad de crear instituciones. En Ramallah, que es símbolo del Estado palestino, empezaron a crear, tú vas ahí a Ramallah, que hay muchas novelas sobre ella, la última que es La Rubia, en la que tú dices, es una ciudad que vive de hoteles de 5 estrellas, todas de cristales, cristalería, y al lado de los campamentos de refugiados, 2 almas que viven ahí. Dices, esto no puede representar una ciudad de resistencia. Pero ojo, porque como dice un refrán, si tu casa es de cristal no puedes tirar piedras a los vecinos. Si tú estás creando unas instituciones, una ciudad en un pueblo como Ramallah, tú no representas una resistencia, tú representas una adaptación, porque además hay una clase social nueva que se creó en Palestina al margen por la Autoridad Nacional Palestina. Es normal, las clases sociales se crean, no nacen. Se crean las sociedades. De hecho, la anécdota Kissinger, el secretario de Estado norteamericano, cuando estaba en una entrevista con el Sadat, en el acuerdo que estaban celebrando y quieren celebrar, pero dijo Kissinger a Sadat, señor, tú quieres la paz con Israel, pero este paz necesita ser sostenido por una clase social. Y yo no veo. Tú estás en un régimen que de la misma estructura de Nasser, es un estado social con una proyección distinta. No hay una clase social que puede sostenerlo. Y le dijo, no te preocupes, yo voy a empezar lo que se llama, hoy se conoce, la apertura económica. Y es verdad, la apertura económica en Egipto creó una clase social que defiende atroces esos beneficios, como los palestinos, que hay una clase social que de hecho la alegría que invadió a los palestinos cuando decían ellos, vamos a tener una Singapur en Palestina, vamos a tener Hong Kong en Palestina, el crecimiento económico. Pero claro, había un detalle que ellos se han olvidado a decirla, tanto Singapur era libre e independiente, pero ellos no acaban de entender que el ciudadano que va paseando por Ramallah puede pasear por la calle, pero para salir de la ciudad de Ramallah hay un control militar, necesita permiso para Israel, para entrar y para salir. Ese sistema no es
el sistema para una población bajo la ocupación. 2, nunca se puede crear sistema económico de soberanía bajo la ocupación. No se ha demostrado en la historia, no conozco ningún país, ningún pueblo haya sido capaz de crear una estructura económica bajo la ocupación. Por lo tanto, el primer obstáculo a nuestra vida, a nuestro proyecto, es la ocupación. El segundo, la cuestión política. Nos han dicho, oiga, tenéis que ser democráticos. Vale, elecciones como acaba de decir Jesús. Pues se ha hecho el sistema democrático en Cisjordania y con el tiempo han sido capaces de favorecer la división entre 2 poderes que tenemos ahora, no un Estado, tenemos 2 gobiernos sin Estado. Eso es único en la historia. Tenemos el mérito de inventar una novedad. Y los dos no quieren renunciar al poder. Y además a mí me asusta cuando escucho al presidente Abbas cada 2 por 3 cuando tiene una crisis dice, tenemos que convocar elecciones. Tío, tu problema no son las elecciones. Tu problema es el proyecto nacional palestino. Porque unas elecciones hoy afianzan la división que existe. Y además esto lo dice cada 2 por 3 desde el primer momento que ganó Hamas las elecciones. Porque ellos quieren una selección de revancha, no para solucionarla. Desde que ellos perdieron las elecciones, quieren elecciones. ¿Por qué? Porque ellos no acaban de creerlo ni internacionalmente que Hamas iba a ganar las elecciones. Ellos pensaban que iban a ganar, pero Hamas ganó las elecciones, rompió la ecuación. Entonces ha dicho, queremos las elecciones, no es por cuestión democrática, sino porque quieren la revancha y piensan que en la segunda seguramente son capaces de movilizar su electorado y vuelven a votarlo y apartan a Hamas y vuelven otra vez. Pero ¿cuál es el proyecto? Seguimos tal como estamos. Por lo tanto, tenemos un problema, el diseño está hecho para dividir la población palestina, para controlar el territorio por Israel y aprovechar de los recursos naturales que ella tiene hasta ahora. Vale. Entonces, todas las soluciones que se han presentado hasta ahora nos han dicho, la primera resolución para Palestina ha sido la división. ¿Se acuerdan? La división. Esto es un concepto que se fue introducido en el léxico político en la época de de Bolonia. Pero las divisiones nunca fueron soluciones a los conflictos coloniales. Pero las zonas donde han surgido las divisiones han sido siempre bajo el colonialismo o bajo la influencia del colonialismo. India con Pakistán, Corea y Irlanda. Las 3 zonas donde hay divisiones no ha sido por la propia voluntad de la población. Y en Palestina lo mismo, nos han introducido el concepto, vamos a dividirlo. Nosotros hemos rechazado. Y por eso nos reprochan desde entonces hasta ahora diciendo, es que los palestinos han rechazado la división. Yo me pregunto, ¿hay alguna población nativa en la historia haya aceptado compartir y dividir su territorio con un movimiento colonialista? Nunca. Que el éxito no debe hacernos cegar la realidad, porque, vale, Israel ha sido capaz de implantar un Estado y ganar un territorio, pero no deja de ser un Estado colonialista. De asentamiento, hay que añadir a ella, es un colonialismo de asentamiento, porque los otros colonialistas venían para aprovechar de los recursos naturales, estos sí venían para la tierra, un proyecto colonial para ocupar el territorio palestino, y han hecho ningún proyecto colonialista de asentamiento no haya surgido después de una limpieza étnica, tampoco. Israel no es una excepción. Cuando yo hablo de los refugiados palestinos, que he escuchado a la directora de la UNRWA, hablaba de los 700.000 palestinos que fueron expulsados en el 48. Vale, alguien me podría decir, hombre, con las cifras que manejamos ahora con los refugiados, eso queda ridículo decir que fueron expulsados 700. No, es que son 700, representan el 75% de la población palestina entonces.
Estamos hablando del 75% de una población, de un pueblo, lo echan de fuera de la tierra y se quedan ellos. Y empezó aquel momento el proceso de ocultamiento. Voy a daros 2 datos de ocultamiento. Seguramente los que van a Israel lo primero que os hacen ir al museo del Holocausto. Sí. Pero yo quiero a los que vayan ahí, después de ver la tragedia y el crimen, que se levanten la mirada y sepan que está construido este museo en el pueblo de Deir Yassin, que es donde es la emblemática matanza de los palestinos en el 47 y 48. Ahí está, en la misma área, la misma zona. Que sepan, la historia está puesto, un crimen no puede ocultar otro crimen, o no se debe. La propia facultad, la Universidad Hebrea, en el 2002, 10 profesores en la universidad israelíes escribieron una carta al rector diciendo que hace falta resaltar la historia del pueblo donde fue construida, ampliada esta universidad, que se llama Sheikh Monis. Porque ahora mismo hay lo que se llama la política revisionista para ir a hablar. Cuando te dicen, hemos hecho Palestina todos de árboles, es verdad. Nada más se llegaron, implantaron el vino, por cierto, es una planta ajena al Mediterráneo. Pero implantaron todos los vinos, pero ¿dónde fueron plantados? Justo en los 50 y 31 pueblos borrados del mapa. El vino tiene una característica de crecimiento rápido y fácil inmediatamente ocultar. Crearon nombres a las aldeas que acaban de adueñarse de ellas, y nombres de ellos, por cierto. Cuando ven estos nombres, que yo por cierto lo estoy escribiendo este artículo sobre los nombres de la mayoría de los dirigentes israelíes, no tenían nombres hebreos. Pero han dicho, oiga, no vamos a venir hablando de un estado de hebreos y judíos y todos los nombres que tenemos son europeos. Empezaron una máquina de cambiar nombres que suenan, que tienen un origen y una historia hebrea. Las aldeas se crearon una comisión de nombramiento, se llama, para ir poniendo nombres a todos los pueblos que fueron destruidos. Una política de limpieza y de ocultamiento para su política. Claro, ¿qué pasa? Cuando ves a Israel, una potencia mundial y con un poder aplastante, un desarrollo, tú no crees, como dicen, tú ves el ladrón y siempre está mal vestido, pero cuando uno con el cuello blanco, vestido con corbata, y dice, todo esto no puede ser ladrón. Pues este es el maestro. Son profesionales. No podemos decir los del cuello blanco no roban. Son los que tienen mayoría, hombre, no roban, dicen que tienen capacidad de ingeniería económica. Es lo mismo, una potencia como el Estado de Israel es capaz con toda esta capacidad de destrucción, de ocultamiento. Entonces, por eso cuando dicen, ahora me preguntan y dicen, vale, pero Israel es un Estado democrático. Miren, ningún Estado liberal, colonial, se ha hecho, después de una limpieza étnica, ha hecho una democracia, y la democracia suya es una democracia étnica. Es conveniente leer el libro de Mitchell Mann, que habla sobre a ver dónde yo pierdo los papeles. Mitchell Mann es un sociólogo británico, profesor de la Universidad de California. Él hablaba diciendo que hay 2 tipos de democracia: la que está basada por la ciudadanía, sin distinción entre religión, de sexo, de igualdad como ciudadano, y las democracias étnicas. Y dice, a medida que aumenta la democracia étnica en un Estado, disminuyen los derechos de las minorías. Y por lo tanto estamos ante una democracia discriminatoria. Y eso es lo que sucede en Palestina, por muchas elecciones democráticas que hagan.
y que ellos vayan a las urnas y tienen una democracia para su propio pueblo, para su propia étnica, para su propio tal, pero es una democracia discriminatoria. Y yo me pregunto si hay algún judío de los que están en Israel, alguno de los que están en Francia, en Estados Unidos, aceptaría ser tratado de la misma forma que se trata al palestino en Israel. ¿Cómo sería si le tratan a un judío en California o en París de la misma forma que están tratando al palestino en Palestina? Esto lo dijo Shlomo Sand, dice, yo tengo una utopía, un sueño, como dice, que un día podría llegar a sentirse el palestino tranquilo y cómodo, con derechos de igualdad en el Estado de Israel, igual que se siente el judío en Francia, en España, en Estados Unidos. Pero claro, eso es un sueño. Por tanto, hay una democracia, pero es una democracia étnica. La tercera parte es las repercusiones de la paz. Con este proceso de paz, hemos eliminado todos los protagonistas al favor de la paz en Palestina e Israel. ¿Por qué? Desde el 96 hasta hoy, los que están gobernando en Israel es la derecha nacional religiosa. Y son los que están con un proyecto contra el acuerdo de Oslo, del acuerdo de paz. No están al favor. Pero han ganado los últimos 18 años en la gobernanza en Israel. En las últimas elecciones, de 120 diputados, solo hay 20 diputados que apoyan la resolución de 2 estados. Siguen con este discurso. 2 estados, un israelí y un palestino. 2 estados, la solución. Esto es el discurso. Son 18, entre ellos 14 palestinos. Y los otros son restos del Partido Laboralista que firmó la paz con nosotros, que ahora está como el Partido Meretz, estos que son restos. El resto, totalmente en contra. El debate entre ellos en las últimas elecciones no ha sido la solución para el conflicto palestino. ¿Por qué? Porque no hay un problema para ellos. Es un debate entre la derecha, cuánto vas a anexionar de Palestina y cuánto vas a expulsar de Palestina y cómo va a sonreírlo. Claro que tienen razón, están teniendo éxito. ¿Por qué? Lo ha fomentado internacionalmente, las relaciones internacionalmente. La izquierda israelí, cuando se presentó al electorado suyo diciendo que tenemos que llegar a un paz con los palestinos, ¿qué decía? Oiga, señores, hemos descubierto, si seguimos manteniendo la ocupación, vamos a tener un aislamiento, relaciones malas internacionalmente, y por tanto Israel va a ser el único Estado condenado internacionalmente, y eso no podemos soportarlo mucho. Con un acuerdo con los palestinos, y devolvemos un poquito, entonces nos abren las puertas. Entonces el electorado aceptó esta trueque. Oiga, apoyamos a cambio que el mundo nos va a reconocer, nos va a apoyar, nos va a comprender, pero nosotros vamos a ganar el 78% del territorio palestino si llegamos a un acuerdo. La derecha israelí ahora mismo, ¿qué discurso tiene? Pues no. Yo os voy a garantizar una ocupación cómoda, barata y muy buenas relaciones internacionales. Israel nunca ha tenido buenas relaciones internacionales como lo tiene ahora. Tiene buenas relaciones con Estados Unidos, ya sabemos. Con Moscú, Netanyahu va de visitas como el que Pedro en su casa. Con la India, con China, con Brasil, con los países africanos han reunido no tenían ni siquiera relaciones diplomáticas. Israel está en un momento que le sonríe todo. Tiene buenas relaciones internacionales. Y más todavía, los países árabes. Los países árabes tienen, lo pasa como dicen algunos tímidos, no quieren salir del armario, pero la mayoría tienen buenas relaciones ahora mismo con los países, lo más importante, los países del Golfo, tienen buenas relaciones con Israel. ¿Por qué? Porque ahora mismo la prioridad de algunos países árabes no es Israel. Lo analizó Jesús. Ahora la Arabia Saudí y los países del Golfo ven en Irán el enemigo. Israel le dijo, señores, yo no soy el enemigo. Es Irán el enemigo. Y no solamente dejó de ser enemigo, ahora mismo Israel se ha convertido en el posible aliado
porque ellos solos no pueden competir con Irán, necesitan Israel. Israel aparece como el aliado posible, potente, regionalmente, que puede apoyarlos en contra de Irán. Por tanto, hay una relación de estos países árabes con Israel contra el enemigo nuevo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos perdido el terreno los palestinos. Nosotros hemos perdido aliados, potencia, respaldo, y el proyecto nacional palestino como movimiento de liberación nacional, que es lo que yo tengo que decir. Tenemos que volver a hablar de nuestro... Primero, tenemos que arrancar esa fachada del falso proceso de paz. Parece como una camisa de fuerza que se puso a los palestinos y no sabemos hablar más, que queremos la paz, queremos la paz. No, señor. No, yo no quiero la paz. Yo quiero la libertad. No. Yo la paz, ahora mismo podemos decir que hay paz, pero yo no soy libre. No tenemos nuestros derechos. Por lo tanto, el debate es entre paz o libertad. No, yo quiero primero la libertad. La libertad sí que me puede dar la paz. Pero la paz en sí solo, sin derechos, no me otorga la libertad que llevamos años luchando por ella. ¿Qué pasa? Que la primera vez estamos gobernados por una clase política y una élite, una dirección palestina. Es la peor dirección que ha tenido el movimiento nacional palestino. Es la peor dirección que ha tenido el movimiento nacional palestino. Porque ellos han tenido y siguen teniendo sus propios privilegios. Su existencia está basada por mantener el proceso de paz. Porque ellos sin el proceso de paz no tienen ninguna presencia, ni siquiera popular, no hay apoyo. Y por tanto el ciudadano palestino para competir a Israel no solamente tiene a Israel solo como fuerza de ocupación, también las fuerzas de seguridad palestina. Que por cierto tenemos en una población tan pequeña, tenemos el número de policías que supera en la época de Túnez, que es el país más policíaco en el mundo árabe. Tenemos más de 60.000 policías palestinas para 2 millones. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Cuánto supone? Además, el 20% del presupuesto nacional palestino va destinado a las policías palestinas. Si no es el 30%. ¿Y quién lo paga? La comunidad económica internacional. ¿Por qué están interesados en que estas fuerzas mantienen la ocupación israelí? En paz, tranquilidad. De hecho, hablamos de resurgimiento. Hay casos de resistencia en algunas zonas en Cisjordania, pero realmente no estamos hablando de una resistencia de confrontación, porque la que se encarga de desmantelarla es la propia policía palestina. ¿Saben dónde hubo el Habbal palestina que hemos escuchado hace un año? En Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque es la única zona donde no existe la policía palestina. La Autoridad Nacional Palestina no tiene presencia en Jerusalén. Y es ahí donde ha sido la población palestina capaz de levantarse y luchar contra la ocupación israelí por unas medidas que han hecho respecto a la mezquita del Aqsa. Por tanto, estamos ante un proceso de paz que ha hecho mucho daño a la causa palestina. Hay que sacarlo y volver a hablar el mismo discurso que es la real. Estamos ante un movimiento colonialista de asentamiento y hay un movimiento de liberación. Esto, por cierto, no es una lucha entre 12 pueblos. No es una lucha entre 2 movimientos de liberaciones nacionales. No es una lucha entre 2 derechos que algo de razón tendrán. No, un movimiento colonialista de asentamiento no tiene ninguna razón para ocupar otro pueblo y oprimirlo y expulsarlo de su casa. Ningún derecho. Yo no estoy compitiendo de un derecho contra otro derecho. Estoy combatiendo. Claro, el proceso de ellos es anacrónico de la historia, por cierto. Dice, oye, no somos los únicos. Además, ellos nos lo contestan. Dice, no somos los únicos colonialistas de asentamiento. Los demás lo han hecho. Es cierto. Pero, por cierto, tenía 2 características los anteriores. Primero, se hizo de un proceso rápido, en un periodo de tiempo corto, y además en una zona cuya población es muy minoritaria, es decir, poca población, no hay densamente. Cuando están en Palestina, había en cada kilómetro cuadrado, según el último que he leído, equivale a lo que es hoy cualquier ciudadana europea. Había una población, había un pueblo, había una comunidad, había
había un arraigo de una historia, que este es lo que le ha resultado a Israel no ganar el proyecto rápidamente, porque no ha sido capaz de bombardear la sociedad palestina y ha mantenido. Ningún pueblo podía aguantar lo que hemos aguantado si no tuviéramos una conciencia nacional que llevamos 70 años viviendo en los campamentos de refugiados. Ninguno. ¿Pero por qué? Porque había un pueblo, había un arraigo. Está en lo que tú vas paseando por los campamentos de refugiados y le preguntas al palestino, oye, ¿qué os ha pasado? El 95% te va a contestar, nos han robado nuestra casa. Nos han robado nuestra casa, nuestra tierra. Ese es el sentimiento. ¿Por qué? Porque él vive de la historia suya en el campamento de refugiados, que él vivía aquí a unos 20 kilómetros donde está, al lado, en la frontera del Líbano o Cisjordania con Jordania. Es la historia suya. Nos han robado nuestra casa. Por lo tanto, este es el discurso. El discurso es volver a un movimiento de liberación nacional y la dirección se ha empeñado. Yo no entiendo que por mucho que uno receta poemas no se convierte en poeta. Y la Autoridad Nacional Palestina, el presidente, por mucho que haga desfile de la Guardia de Honor y nombres de presidente, no tiene soberanía, no te conviertes en un presidente de un Estado independiente. Estos nombres a mí me da cierto pudor, y lo he dicho más de una ocasión, me da cierto pudor decir tenemos un presidente, tenemos ministros. Porque la gente aquí piensa de wow, por lo menos se tienen ministros. Cuando hablo de ministro hablo de soberanía. Esta soberanía no existe. Y esta autoridad se ha convertido en un obstáculo en el camino del proceso de paz. Yo cuando escucho al presidente Abbas dice, primero tenemos para hacer la reconciliación, aparte de las elecciones, jamás se tiene que entregar las armas. Vale, yo lo entiendo. Pero este tío se lo tiene creído que es el presidente. Quiere decir, yo entiendo que un gobierno, la primera medida después de un movimiento de liberación nacional y la independencia, lo que hace es una privatización de la violencia. Es verdad, todas las organizaciones que formaban el movimiento se integran dentro de un ejército nacional del país. Eso es normal. Chico, eso no es el caso tuyo. ¿O tú crees que eres independiente? ¿O vivimos una esquizofrenia? Una. Dos. Cuando lo dice él, está haciendo una crítica a la historia de la OLP. ¿Por qué? Porque la OLP luchó cuando estaba en el Líbano y cuando estaba en Jordania. Y los demás países árabes le decían, oiga, usted aquí no puedes lanzar porque eso Israel nos ataca. Y yo soy el país y soy el gobierno y no voy a permitir una arma que no sea el arma de mi ejército. ¿Y qué contestamos nosotros los palestinos? Oiga, esto es el deber tuyo de ayudar, respaldar a un movimiento de liberación nacional, de resistencia para recuperar sus derechos. Y tú como país tienes que aguantar y apoyarnos. Y de hecho tuvimos conflictos y guerras civiles en Jordania y en el Líbano. Correcto. En Hamas, en la franja de Gaza está sitiada, está bloqueada. Necesitan y deben tener el derecho a la resistencia y tú no lo puedes quitar las armas de ella. Hablando de sitiados, claro, me dicen, esta es una buena política. Mira, ningún gobierno ha sido derrocado por haber puesto un embargo sobre este país. No conozco. En Irán hay embargo, el gobierno no ha sido derrocado. En Corea del Norte hay embargo y no ha sido derrocado. Cuba hay embargo y no ha sido derrocado. Irak estaba sometido sobre un embargo y no fue derrotado Saddam Hussein hasta la intervención militar. ¿Qué quiere decir? La política, por cierto, en esto los países europeos, Estados Unidos a la cabeza, son demasiado marxistas. Ellos han pensado, si hacemos un embargo, la población se empobrece y se van a levantar en contra del gobierno. Esta es la teoría de Marx, que la pobreza produce rebelión. La pobreza produce rebelión. Sinceramente, hoy digo yo que ellos se tienen con un discurso muy caducado, porque en realidad el que produce rebeliones hoy día no es la pobreza, es la desigualdad social. Y la desigualdad social que ha pasado es lo que ha pasado en Túnez, o en Egipto,
en los países árabes, porque el ciudadano de la Franja de Gaza, él sabe que la miseria, las penurias que vive, no es a consecuencia de la maldad de Hamas. Saben que hay un embargo que Israel está intentando hacerlo, y por lo tanto ellos se tienen que aguantar si ellos se quieren luchar para recuperar su territorio. Pero ellos podían levantarse, de hecho algunos movimientos hubo en la Franja de Gaza cuando ven comportamientos de Hamas socialmente no acorde y profundiza en la desigualdad social en la sociedad, como podía suceder en otro país. La desigualdad en España, el 15M, no fue por la pobreza, sino porque la gente vieron con la crisis económica hay una desigualdad de unos que han aprovechado la coyuntura en medio de la crisis a costa de la inmensa mayoría de la sociedad. Por tanto, había una inquietud, la voz de los jóvenes criticando esto. Y para no prolongarlo, voy terminando en 5 minutos. Termino. Sí. El proyecto de lo que yo quería decir sobre los embargos sobre los países, es decir, que es un proyecto fracasado, quería mencionar sobre el acuerdo con Irán. Fijaros bien en el acuerdo, el 5+1, si leemos el acuerdo, ponían ahí que si Irán no cumple con el acuerdo, las sanciones que hay que imponer sobre Irán, muchas. Pero, por cierto, no ponían ni una cuáles son las sanciones que se pondrían sobre los otros países si no cumplen el acuerdo, como es Estados Unidos. Dan por hecho siempre que la otra parte, que somos nosotros, los que no cumplimos con el acuerdo. Irán estaba, sanciones sobre estos países si no cumplen. Y si la parte que firmaron, que son ellos los 5 países más Estados Unidos, estos son los que no cumplen, que en este caso Estados Unidos, ¿cuál es la postura que hay que tomar respecto a ello? Muchas gracias.